20 al 26 de julio. Alma, capítulos del 36 al 38. Acude a Dios para que vivas. Al sentir el gozo que se produce al entender el Evangelio, querrá poner en práctica lo que aprenda. Escriba sus ideas e impresiones sobre la manera de poner en práctica las verdades que está aprendiendo. Cuando Alma vio la iniquidad que lo rodeaba, sintió una profunda aflicción, tribulación y angustia en el alma. La iniquidad entre este pueblo contrista mi alma, dijo él de los oramitas. Él sintió algo similar al regresar de su misión de los oramitas. Observó que el corazón del pueblo empezaba a endurecerse y a sentirse ofendido a causa de lo estricto de la palabra, y esto hizo que su corazón se angustiara en extremo. ¿Qué hizo Alma en cuanto a lo que vio y sintió? No se desalentó simplemente ni se volvió cínico en cuanto al estado del mundo. En lugar de ello, hizo que sus hijos se reunieran y les enseñó las cosas concernientes a la rectitud. Él les enseñó que no hay otro modo o medio por el cual el hombre pueda ser salvo, sino en Cristo y por medio de él. He aquí, él es la palabra de verdad y de rectitud. Ideas para el estudio personal de las Escrituras. Capítulo 36 de Alma. Tema: Puedo nacer de Dios a medida que sea humilde y me arrepienta. Pocos tendrán experiencias tan sensacionales como la conversión de Alma. Sin embargo, hay principios en su experiencia que todos podemos aprender y poner en práctica, porque todos debemos nacer de Dios, como lo enseñan los siguientes pasajes. En Mosías 5:7 dice: Ahora pues, a causa del convenio que habéis hecho, seréis llamados progenie de Cristo, hijos e hijas de Él, porque he aquí, hoy Él os ha engendrado espiritualmente, pues decís que vuestros corazones han cambiado por medio de la fe en su nombre. Por tanto, habéis nacido de Él y habéis llegado a ser sus hijos y sus hijas. En Mosías 27:25 al 26 dice: Y el Señor me dijo: No te maravilles de que todo el género humano, sí, hombres y mujeres, toda nación, tribu, lengua y pueblo, deban nacer otra vez, sí, nacer de Dios, ser cambiados de su estado carnal y caído a un estado de rectitud, siendo redimidos por Dios, convirtiéndose en sus hijos e hijas. Y así llegan a ser nuevas criaturas, y a menos que hagan esto, de ningún modo pueden heredar el reino de Dios. Alma 5:14. Y ahora os pregunto, hermanos míos de la Iglesia, ¿habéis nacido espiritualmente de Dios? ¿Habéis recibido su imagen en vuestros rostros? ¿Habéis experimentado este potente cambio en vuestros corazones? Alma 22:15. Y aconteció que después que Aarón le hubo explicado estas cosas, dijo el rey: ¿Qué haré para lograr esta vida eterna de que has hablado? Sí, ¿qué haré para nacer de Dios, desarraigando de mi pecho este espíritu inicuo y recibir el Espíritu de Dios para que sea lleno de gozo y no sea desechado en el postrer día? He aquí, dijo él, daré cuanto poseo, sí, abandonaré mi reino a fin de recibir este gran gozo. Y en Elamán 3:5 encontramos: No obstante, ayunaron y oraron frecuentemente, y se volvieron más y más fuertes en su humildad, y más firmes en la fe de Cristo, hasta henchir sus almas de gozo y de consolación. Sí, hasta la purificación y santificación de sus corazones, santificación que viene de entregar el corazón a Dios. En la guía para el estudio de las Escrituras encontramos bajo el tema de la conversión lo siguiente: cambiar las creencias, los sentimientos y la vida para aceptar la voluntad de Dios y hacerla. La conversión implica la decisión consciente de renunciar a la forma de ser anterior y de cambiar para llegar a ser discípulo de Cristo. El arrepentimiento, el bautismo para la remisión de pecados, la recepción del Espíritu Santo mediante la imposición de manos y la fe continua en el Señor Jesucristo hacen completa la conversión. El hombre natural cambiará y se convertirá en una persona nueva, santificada y pura, nacida de nuevo en Jesucristo.
A medida que lea Alma 36, busques principios que pueda poner en práctica. Por ejemplo, ¿cómo se siente una persona que ha nacido espiritualmente de Dios en cuanto a sus pecados? ¿Cómo se siente en cuanto a Jesucristo? También podría fijarse en los cambios que usted esperaría ver en las creencias y acciones de alguien que ha nacido espiritualmente de Dios. Otro tema que podemos encontrar en Alma 36 es: Jesucristo expió los pecados del mundo. Usted notará algo de repetición en el relato de la conversión de Alma en este capítulo. Esto se debe a que Alma 36 es un gran ejemplo de la forma de poesía hebrea llamada quiasmo, en la cual las palabras o las ideas que están presentadas en un cierto orden que conducen hacia una idea central para luego repetirse en orden inverso. En el Manual de Instituto del Libro de Mormón encontramos: el quiasmo, al que a veces se le llama paralelismo invertido, es una figura literaria hebrea en la que las palabras o ideas se ponen en cierto orden y después se repiten de forma inversa. Mediante esta repetición se hace hincapié en las ideas y palabras importantes. Además, la idea principal del autor por lo general se ubica en la parte central del quiasmo. Alma empleó el quiasmo para relatarle su conversión a su hijo Elamán. La presencia de figuras literarias semíticas como el quiasmo en el Libro de Mormón es un testimonio externo de que el libro es precisamente lo que el profeta José Smith enseñó que era: una traducción de un texto antiguo escrito en un idioma del Oriente Medio. El capítulo 36 empieza con la admonición: da oído a mis palabras, y termina con: esto es según su palabra en el versículo 30. En el versículo 1 también encontramos la promesa: al grado de que guardes los mandamientos de Dios, prosperarás en la tierra. Y en el versículo 30 también encontramos la promesa: al grado de que guardes los mandamientos de Dios, prosperarás en la tierra. En el versículo 2 encontramos que dice: quisiera que hicieses lo que yo he hecho. En el versículo 30 dice: debes saber como yo sé. En el versículo 2 también encontramos la admonición: recuerda el cautiverio de nuestros padres. Y en el versículo 29 dice: debes recordar su cautiverio. En el versículo 2 también dice: estaban en cautiverio. Y en el versículo 28 dice: los ha librado de la servidumbre y del cautiverio. En el versículo 2 también dice: él de cierto los libró. Y en el versículo 27 y 28 dice: me librará y me levantará. En el versículo 3, Alma dice: pon tu confianza en Dios. Y en el versículo 27, Alma dice: pongo mi confianza en Él. En el versículo 3 también dice: serán sostenidos en sus tribulaciones y sus dificultades y aflicciones. Y en el versículo 27 dice: sostenido en tribulaciones, dificultades y aflicciones. En el versículo 4 encontramos que dice: ni siquiera no quisiera que pensaras que yo sé de mí mismo, sino de Dios. Y en el versículo 26 dice: el conocimiento que tengo viene de Dios. En el versículo 5 encontramos que dice que es nacido de Dios. Y en el versículo 26 también encontramos que dice que es nacido de Dios. En el versículo 6 dice: yo andaba tratando de destruir a la iglesia de Dios. Y en el versículo 24 dice: he trabajado para traer almas al arrepentimiento. En el versículo 10 dice: no pude hacer uso de mis miembros. Y en el versículo 23 dice: mis miembros recobraron su fuerza. En el versículo 15 dice: quería no ser llevado ante la presencia de mi Dios. Y en el versículo 22 dice: mi alma anheló estar ahí, en la presencia de Dios.
En el versículo 16 dice las penas de un alma condenada, cuando Alma estaba sufriendo por su conversión. Y en el versículo 20 dice un gozo tan profundo como lo había sido mi dolor. Aquí observamos que es exactamente lo contrario. Cuando sus pecados le estaban atormentando, que lo llevaron al arrepentimiento y entonces sus sentimientos cambiaron a un gozo. En el versículo 17 dice, me atribulaba el recuerdo de mis muchos pecados. Y en el versículo 19 dice, dejó de atormentarme el recuerdo de mis pecados. Y la idea central de este pasaje viene en los versículos 17 y 18, donde dice que me acordé de un Jesucristo, un Hijo de Dios, y clamé dentro de mi corazón, oh Jesús, Hijo de Dios. La parte central de su conversión de Alma se encontraba en recurrir a Jesucristo. Note cómo el concentrar su mente en este pensamiento influyó en Alma y le cambió la vida. ¿Cómo ha influido en usted esta verdad? ¿En recordar a Jesucristo, el Hijo de Dios? ¿De qué manera este relato de arrepentimiento y perdón le inspira a seguir el ejemplo de Alma y a volverse hacia el Salvador? El reto de esta semana sería que usted escribiera un mensaje en forma de quiasmo, ya sea que quiera relatar su propia conversión, dar un consejo a su familia o a sus hijos sobre un principio del Evangelio, o escribir un discurso sobre un tema del Evangelio que quiera abordar. Quien me mande su quiasmo esta semana lo puedo incluir en el video del repaso de la clase del próximo domingo. En la caja de información encontrarán cómo enviarme su mensaje en forma de quiasmo. Alma capítulo 37. Tema: las escrituras se han preservado para un sabio propósito. ¿Ha pensado alguna vez qué milagro es y qué bendición el que tengamos las escrituras hoy en día? Dios nos ha confiado estas cosas que son sagradas. Conforme vaya leyendo Alma 37, busque las bendiciones que se obtienen por tener las escrituras. ¿De qué manera ha experimentado esas bendiciones? En el versículo 18 leemos, porque les prometió que preservaría estas cosas para un sabio propósito suyo, a fin de manifestar su poder a las generaciones futuras. ¿Cómo podemos utilizar las escrituras para ayudar a manifestar el poder de Dios a las generaciones futuras? En Alma 37, versículos del 38 al 47, Alma compara la palabra de Cristo con la leona. Medite en esta comparación y reflexione en las maneras en las que usted ha experimentado el milagro y el poder de las enseñanzas de Cristo diariamente. En el versículo 40 leemos, y obró por ellos según su fe en Dios. Por tanto, si tenían fe para creer que Dios podía hacer que aquellas agujas indicaran el camino que debían seguir, he aquí, así sucedía. Por tanto, se obró para ellos este milagro, así como muchos otros milagros que diariamente se obraban por el poder de Dios. Véase también el discurso del elder Todd Christofferson, La bendición de las escrituras, en la Leona de mayo del 2010. Alma 37 del 6 al 7. Tema: por medio de cosas pequeñas y sencillas se realizan grandes cosas. En ocasiones pensamos que como nuestros problemas son tan grandes y complicados, entonces las soluciones han de ser grandes y complicadas igualmente. Sin embargo, una vez tras otra, el Señor elige utilizar cosas pequeñas y sencillas. Ahora bien, tal vez pienses que esto es locura de mi parte, mas he aquí te digo que por medio de cosas pequeñas y sencillas se realizan grandes cosas, y en muchos casos los pequeños medios confunden a los sabios, para llevar a cabo su obra y bendecir la vida de sus hijos. Al leer Alma 37 del 6 al 7, reflexione y anote las maneras en que usted ha visto este principio en acción en su vida. ¿Cuáles son algunas de las cosas pequeñas y sencillas que el Señor utiliza para bendecirle y para llevar a cabo su obra?
Véase también Alma 37, del 41 al 46, que dice: sin embargo, por motivo de que se efectuaron estos milagros por medios pequeños, se le manifestaron obras maravillosas, mas fueron perezosos y se olvidaron de ejercer su fe y diligencia. Entonces esas obras maravillosas cesaron y no progresaron en su viaje. Por tanto, se demoraron en el desierto, o sea, no siguieron un curso directo, y fueron afligidos con hambre y sed por causa de sus transgresiones. Y ahora quisiera que entendieseis, hijo mío, que estas cosas tienen un significado simbólico, porque aquí, como nuestros padres no prosperaron por ser lentos en prestar atención a esa brújula, y estas cosas eran temporales, así es con las cosas que son espirituales. Pues he aquí, tan fácil es prestar atención a la palabra de Cristo que te indicará un curso directo a la felicidad eterna, como lo fue para nuestros padres prestar atención a esa brújula que les señalaba un curso directo a la tierra prometida. Y ahora digo, ¿no se ve en esto un símbolo? Porque tan cierto como este director trajo a nuestros padres a la tierra prometida por haber seguido sus indicaciones, así las palabras de Cristo, si seguimos su curso, nos llevarán más allá de este valle de dolor a una tierra de promisión mucho mejor. Oh, hijo mío, no seamos perezosos por la facilidad que presenta la senda, porque así sucedió con nuestros padres, pues así les fue dispuesto para que viviesen, si miraban. Así también es con nosotros. La vía está preparada y si queremos mirar, podemos vivir para siempre. También puede consultar el discurso del elder Dallin H. Oaks, Cosas pequeñas y sencillas, de la Leona de mayo del 2018. Ideas para el estudio familiar de las Escrituras y la noche de hogar. Al leer las Escrituras con su familia, el Espíritu le ayudará a saber qué principios debe enfatizar y analizar a fin de cubrir las necesidades de su familia. A continuación se presentan algunas ideas. Alma 36, del 5 al 26. Si bien la experiencia de Alma fue extraordinaria, su conversión ilustra varios principios que se aplican a todos nosotros. Invite a cada miembro de su familia a seleccionar un versículo de Alma 36 entre el versículo 5 y el 26 que enseñe algo en cuanto a nacer de Dios. ¿Qué aprendemos de estos versículos? Los miembros de la familia podrían compartir cómo han aplicado los principios que Alma describió. Alma 36 del 18 al 21 y versículo 24. Y al concentrarse mi mente en este pensamiento, clamé dentro de mi corazón: «Oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí que estoy en la hiel de la amargura y ceñido con las eternas cadenas de la muerte». Y aquí que cuando pensé esto ya no me pude acordar más de mis dolores. Sí, dejó de atormentarme el recuerdo de mis pecados. Y oh, qué gozo y qué luz tan maravillosa fue la que vi. Sí, mi alma se llenó de un gozo tan profundo como lo había sido mi dolor. Sí, hijo mío, te digo que no podía haber cosa más intensa ni tan amarga como mis dolores. Sí, hijo mío, también te digo que por otra parte no puede haber cosa tan intensa y tan dulce como lo fue mi gozo. Sí, desde ese día, aún hasta ahora, he trabajado sin cesar para traer almas al arrepentimiento, para traerlas a probar el sumo gozo que yo probé, para que también nazcan de Dios y sean llenas del Espíritu Santo. ¿Cómo podríamos utilizar estos versículos para ayudar a alguien a ver que el arrepentimiento es una experiencia gozosa y no una horrible? ¿De qué manera puede el arrepentimiento inspirarle a compartir el Evangelio con los demás? Alma 37 del 6 al 7 y del 38 al 46. Ahora bien, tal vez pienses que esto es locura de mi parte, mas de aquí te digo que por medio de cosas pequeñas y sencillas se realizan grandes cosas, y en muchos casos los pequeños medios confunden a los sabios, y el Señor se vale de medios para realizar sus grandes y eternos designios.
Por medios muy pequeños, el Señor confunde a los sabios y realiza la salvación de muchas almas. ¿Cuáles son algunas de las cosas pequeñas y sencillas que efectúan grandes cosas en nuestra vida? ¿De qué manera es la palabra de Cristo como la liaona? ¿Cómo podríamos ayudarnos unos a otros a estudiar las Escrituras con mayor diligencia? Alma 37:35. Oh, recuerda, hijo mío, y aprende sabiduría en tu juventud. Sí, aprende en tu juventud a guardar los mandamientos de Dios. ¿Por qué es sabio aprender a guardar los mandamientos de Dios en nuestra juventud? Alma 38:12. Usa valentía, mas no prepotencia, y procura también refrenar todas tus pasiones para que estés lleno de amor. Procura evitar la ociosidad. ¿Sabe su familia cómo se refrena un caballo? Usted podría mostrarles una ilustración de una brida y hablar de cómo se usa para controlar a un animal. ¿Qué significa refrenar todas nuestras pasiones? El refrenar nuestras pasiones, ¿cómo nos permite estar llenos de amor? Para consultar más ideas para enseñar a los niños, vea la reseña de esta semana en Ven Sígueme para la primaria. ¿Cómo mejorar el estudio personal? Anotar las impresiones. Al registrar sus impresiones espirituales, usted demuestra al Señor que aprecia su guía y Él le bendecirá con revelaciones más frecuentes. Durante su estudio, anote sus pensamientos. Véase Enseñar a la manera del Señor, páginas 12 y 30.